Bueno, está en línea Alberto Ruscolequier con nosotros, analista internacional. Alberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, siguiendo, entre otras cuestiones, todo este tema, este giro que ha tomado Estados Unidos, donde me parece que la inspiración que acompaña al presidente Trump es claramente el vicepresidente J.D. Vance, ¿no? Exactamente. Efectivamente, Luis, como vos decís, dentro de Estados Unidos hay dos líneas. Una línea de tipo halcón, representada por Marco Rubio, y cuando digo halcón me refiero hay que seguir la campaña contra Irán hasta directamente dejarlo prácticamente tan acorralado y tan en una situación de indefensión que obligue prácticamente casi a una rendición. El objetivo inicial no se consiguió, que fue cambiar el régimen. Y la otra línea es la que representa J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano, que aparentemente fue la línea ganadora dentro de los asesores de Donald Trump, y esto provoca, como bien dijiste vos, Luis, un giro copernicano de la postura norteamericana, a punto tal de que uno lee las declaraciones hoy o hace 48 horas de J.D. Vance o de Trump y parece ser que fueran algunas veces casi como parte de prensa de Irán. Ujú. Sí, verdaderamente, aparte con barbaridades, ¿no? Como diciendo, quiero recordarle a los israelíes que existen gracias a nosotros, ¿no? Sí, Este, esto en realidad es una cuestión que habla prácticamente de una fantasía absolutamente total, porque los judíos en realidad ya viene caminando sobre la tierra hace más de 3.300 años, así que, y cuando todavía Estados Unidos ni siquiera existía, mucho menos el partido que representa el presidente Donald Trump. Esto dicho con todo respeto, pero también es una realidad. Vos sabés que a veces la política es el arte de la mentira, pero a veces la mentira se va vistiendo de una manera, con disfraces tan burdos que ujú. no se sostienen. Por ejemplo, decir que Israel no hizo una buena tarea con Hezbollah y él cree que es mejor que del tema Hezbollah se encargue el presidente de Siria, al-Shara. Con lo cual, obviamente, desconoce que, primero, que al-Shara, antes que se llamaba al-Golán, Mm. en realidad, al-Shara era un jefe de Al-Qaeda, luego transvistió a ser un jefe de ISIS, y luego se afeitó un poco y pasó a ser como un occidental que quiere hacer buenas migas con Occidente. Y realmente ni siquiera puede pacificar la propia Siria, el presidente de Siria, porque prácticamente una parte de Siria lo tiene tomado Turquía, en el Ujú, norte. ujú. O sea, decir que Israel no hizo una buena tarea, me parece que como mínimo es un error y como máximo es una imbecilidad. Bueno, yo ayer lo comenté en otra conversación, no sé si lo ubicás a Bill Maher, supongo que sí. Sí, a Eh, Marcelo, claro, sí, cómo no. Claro que sí. bueno, y él dice que él cuando se refiere a determinados sectores de la población de Estados Unidos, dice que un paleto de los Apalaches, aunque haya ido a la universidad, nunca dejará de ser un paleto de los Apalaches, ¿no? Es decir, está considerado Claro, claro. el sector de menor capacidad intelectual de todo Estados Unidos. Yo lo veo Sí, a G.D. Vance y no puedo pensar otra cosa, porque además fue el introductor de la terrible reunión, de la trampa que le tendieron a Zelensky en su momento. Fue el tipo que lo convenció a Trump de que Zelensky no tenía cartas, ¿no? Supongo que ayer habrá visto el resultado de las cartas de Zelensky impactando directamente en Moscú, por ejemplo, ¿no? sí, en realidad lo que vos decís es verdad. Incluso también para que veamos un poquitito cómo es la política, J.D. Vance, antes de ser nominado, que finalmente fue elegido como vicepresidente norteamericano, era un hombre que lo había insultado a Donald Trump, era un enemigo de Donald Trump, y luego también en este transvestismo político pasa a ser el vicepresidente, independientemente también de que hay muchos intereses que están ahí jugando para este giro que tuvo el presidente norteamericano. Uno fue la propia política doméstica, que el 3 de noviembre va a haber elecciones de medio término y se está jugando eventualmente perder quizás algunas mayorías en la Cámara o en ambas cámaras en el Ujú. Congreso norteamericano. Número uno. Número dos, también es cierto que es mi opinión personal lo que voy a contar contigo, voy a charlar contigo, Luis, es que también hubo una situación de la cual la gente no habla. Además de que el mundo, claro, quiere un petróleo barato, pero también especialmente, ¿cuál es el mayor importador de petróleo del mundo? China. China Ujú. necesita 16 millones de barriles de petróleo por día. Produce solamente 4. Tiene que importar 12 millones de barriles de petróleo por día. Necesita un petróleo que no esté en los valores enormes a los cuales llegó, aunque si bien es cierto que en otra época tuvo picos de 140, acá llegó a 110, ahora se estabilizó aparentemente en algo así como 75,
pero China también era un país que presionó seguramente con Estados Unidos para que de alguna manera haga algún tipo de acuerdo, libere el estrecho de Hormuz y finalmente pueda acceder con mayor facilidad a petróleo un poco más barato. Claro, vos sabés que en estas negociaciones siempre lo más importante no es lo que se publica en los memorándum, porque evidentemente Estados Unidos también necesita de China. Estados Unidos tiene un talón de Aquiles, y el talón de Aquiles de China son las tierras raras, y las tierras raras, el 50% de la reserva del mundo la tiene China, y además procesa el 85% de las tierras raras, que requiere procesos de refinamiento muy específicos. O sea que si Estados Unidos tuviera tierras raras en cantidad, que no las tiene, no tendría ni siquiera la posibilidad de refinarlas. En consecuencia, China no aparece acá en este tema, pero estoy seguro que movió los violines y forma parte también de un hecho de presión, entendible desde el punto de vista de China, pero inentendible desde el punto de vista norteamericano, porque incluso un ex asesor de seguridad nacional que tenía Trump en la primera cadencia presidencial, que era John Bolton, un halcón total, dijo y lo expresó públicamente que este memorándum de entendimiento, y ahora lo cito a Bolton, es un error terrible, porque Trump privilegió un precio de petróleo y perdió influencia y profundidad geoestratégica en todo el Golfo Pérsico, profundidad que va a ser muy difícil que vuelva nuevamente a recuperar. Esto está todo dicho, o sea que un montón de presiones subieron. Política interna, presiones de China, obviamente tratar de recuperar un protagonismo de Trump, y porque en el fondo, la verdad, uno se pone a pensar, el estrecho de Hormuz lo trae como Trump como si fuera un éxito. El estrecho de Hormuz ya estaba abierto antes del 27 de febrero del 2026. ¿Qué pasó con el tema nuclear? Nada. Va a entregar el uranio enriquecido de uso militar, esos famosos 450 kilos? No. ¿Qué va a pasar con la parte económica de Irán? Y bueno, Irán recupera toda su potencialidad económica si se cumple el memorándum. ¿Por qué? Fíjate vos. Primero le descongelan, si bien es cierto, con un calendario que no se conoce, le van a descongelar activos que ya estaban congelados con motivo de las sanciones. 1. 2. Le permite exportar libremente, sin ningún tipo de problema, su petróleo. 3. Le permiten que, claro, no cobre peaje, pero sí va a cobrar una tasa de servicios portuarios. La verdad que esto es absolutamente un chiste. Respecto de los misiles balísticos de largo alcance, los misiles balísticos ni siquiera, Luis, figura en ninguno de los 14 puntos del memorándum de entendimiento. O sea que de que en definitiva esto colocó a la misma situación como mínimo, o quizás peor, a lo que Obama había firmado en el año 2015. O sea, se ha caminado absolutamente para atrás. Estados Unidos con esta decisión demuestra que no aprendió absolutamente nada, y Irán sigue haciendo su juego, que es seguir mintiendo para lograr sus objetivos. Sí, en el medio de ello han ocurrido cosas horribles, es decir, porque el mensaje de salgan a las calles, estamos yendo, llegó a la ayuda está en camino, la ayuda está en camino. La ayuda está en camino, sacó a millones de iraníes a las calles y fueron matados, fueron asesinados, los mandaron a un matadero. Nadie se hace responsable. Después Trump dijo que si mataban, asesinaban a alguno de los detenidos, por esta, iba a tener una respuesta decimonónica. Antes de ayer mataron por ahorcamiento a 2 protestantes, a 2 personas que habían salido a protestar. Es decir, los tipos mantienen el control férreo sobre su propio pueblo, asesinándolo tantas veces como haga falta. Absolutamente. Recordemos, como bien decís vos, Luis, a la gente que te está escuchando, que en enero de este año pasaron a degüello, asesinaron a 45.000 civiles, cifra que está probada, incluso el mismo presidente Trump lo dijo, 45.000 civiles por solo el delito de salir a protestar por el cambio de régimen. En consecuencia, ningún objetivo fue cumplido, la mentira fue atroz. ¿La ayuda está en camino? Sí. ¿Está en camino para quién? Para el régimen teocrático de Irán, no está en camino para la población. Y esto es lo que estamos teniendo. Y como si esto fuera poco, todo por el mismo precio, le dan un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares, para que nosotros tengamos una idea de lo que es esta cifra. Claro, pero viste, Luis, que la gente escucha esta cifra y se van de concepto. Todo el PBI de Irán es 400.000 millones de dólares, no es más. Quiere decir de que esta reconstrucción prácticamente representa casi el 75% de todo su PBI de un año.
Claro, después dice, sí, pero el contribuyente norteamericano no lo va a pagar. Y yo pregunto, ¿y quién va a poner la plata? Y evidentemente no se sabe quién va a poner plata. Uno de los grandes contribuyentes va a ser Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar también abreva la misma ideología, el clan Al-Thani, que dirige hace 2 siglos prácticamente los destinos de Qatar, que abrevan la ideología de los hermanos musulmanes, que si bien es cierto son sunitas y el régimen de Irán es chiita, pero convergen en el punto del terrorismo y la destrucción del Estado de Israel. Y claro, también es cierto que hay otra cara de la moneda con Qatar y Estados Unidos, porque Qatar había prometido el año 2025 una mega inversión de algo así como 500.000 millones de dólares en la economía norteamericana. O sea que en la geopolítica no hay inocencia. Lo terrible fue que la ayuda está en camino, pero para ciertos sectores. La población iraní quedó frustrada, postrada, y acá los perdedores fueron Israel en el plano de que perdió prácticamente el apoyo casi incondicional que tenía con Estados Unidos, fue otro perdedor la población civil iraní, y fue perdedor todo Occidente, porque hay que recordar que en el año 1979 fue Irán el que invade la embajada norteamericana en Teherán y secuestra a los diplomáticos por 444 días, ¿ok? Entonces ahora en este momento que Trump venga a criticar a Israel, ya habría que hacerle recordar qué es lo que pasó con la embajada norteamericana en Irán. Nuevamente el tema sigue su curso, para peor. Este acuerdo va a ser un fracaso, que no es un acuerdo, es un memorándum, va a ser un fracaso. Mientras vos y yo estamos hablando, hace un par de horas ya se supo información de que hubieron ataques de Hezbollah al territorio de Israel. Bueno, esto es lo que estamos teniendo. Sí. Y por otra parte, el memorándum dice que evidentemente para que el acuerdo se cumpla, Israel se tiene que abstener de atacar a Hezbollah. Sí. Y yo hago una pregunta. Si el derecho internacional tiene perfectamente establecido que todos los países tienen el derecho de defenderse frente a cualquier ataque, y ahora porque se firmó un memorándum, Israel no va a tener que responder al movimiento terrorista Hezbollah, es un disparate. Esto es una locura. Mira, el estimado amigo y colega Dani Ler, que lleva una cuenta que se llama Contenido Medio Oriente, muy buena información, dice, aquí están todos los ataques de Hezbollah contra Israel entre 17 y 18 de junio. 25 ataques aislados, 63 cohetes, un misil, 7 ataques con drones explosivos, 2 ataques con artefactos explosivos improvisados, un intento de infiltración terrorista con 5 operativos, 72 ataques y lanzamiento de munición en 48 horas, y se confirmó ayer por la tarde el fallecimiento por acciones violentas de integrantes de la reserva del ejército de Israel. Está claro que no entienden, evidentemente no entienden. Me parece también que hay un factor interno en las decisiones, que es el tema del precio del combustible. Estaba por arriba de los $5 el galón. Eso históricamente en Estados Unidos es una zona de riesgo en términos políticos, más en un año electoral. Habrá que ver. Cuenta además, creo, con una enorme ventaja Trump y Vance, ¿no? Que es la infinita ignorancia del pueblo norteamericano promedio de cualquier cuestión que no exceda su metro cuadrado. Absolutamente, Luis. Desgraciadamente, el promedio, yo viví en Estados Unidos mucho tiempo, trabajé ahí como asesor en otras empresas. En general, el norteamericano promedio, lo único que le interesa es su costo de vida, cuánto es la tasa de interés de la tarjeta, porque viven una situación de endeudamiento permanente y total, la hipoteca, la tarjeta de crédito, y el resto no le interesa demasiado. Y dicen, ¿nosotros qué tenemos que ver con el tema de Medio Oriente? ¿Por qué tengo que pagar el galón $4.50 cuando antes del enfrentamiento estaba en $2.90? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Pero esto en realidad también hay que decir que no es únicamente atributo del pueblo norteamericano, porque la ignorancia campea prácticamente en todo el mundo. Esto es lo que estamos viendo, un mundo totalmente loco, desquiciado, pero es el mundo en el cual tenemos que transitar. Así que, bueno, en definitiva, igual yo digo, este acuerdo va a fracasar, no tiene ningún tipo de posibilidad, porque Irán va a mentir, porque lo que Irán quiere es tener la tecnología nuclear que le permita colocarse pari passu con el Estado de Israel para formatear un poder enorme de Irán. En realidad hay que decir también que ya hay un nuevo Medio Oriente, lateralizado Estados Unidos, envalentonado Irán, y los demás países del Golfo Pérsico mirando cómo, pero si Estados Unidos, los países del Golfo Pérsico sunitas que estaban enfrentados, que no lo veían bien a Irán y no lo quieren, ahora se están dando cuenta que al final
todas las promesas de Irán, de Estados Unidos, cayeron en el vacío y en definitiva ya hay un nuevo Medio Oriente con un Estados Unidos nada creíble, Sí. y esto es lo que estamos teniendo. Y totalmente vacío de poder real. Gracias, Alberto, que tengas una buena Un abrazo jornada. enorme, igualmente para vos, gracias. Bueno, Alberto Ruscoliquer, que ha tenido una larga y extensa charla con Luis.